quizá otras tengo la parametrización que es el modelo cinemático directo. En otra les doy el modelo directo y obtienen la evaluación siguiente. En otra puede ser que obtengan en conjunto modelo inverso. Hay como más o menos unas 10 maneras de poder buscarle, ¿no? Es para llevar el examen. Va a ser para llevar, ¿no? Preguntas parejas. hasta aquí. Ya saben que no les voy a preguntar inversa de un modelo que no hayamos visto. ¿De acuerdo? Pero en directa sí, porque dejamos ahí un compendio de algunos elementos. ¿Ok? Ok. Si se les hace que más o menos es demasiado complejo, vamos a cambiar un tema antes de concluir inversa de otra forma algebraica. Recuerden que habíamos visto una geométrica, una algebraica, una numérica. Y retornamos con los de 3 grados de libertad. Una geométrica, dos algebraicas, me parece, y nos falta una algebraica, en donde no tengo más que la pura tabla de parámetros. Es el único que me hace falta por ver para hacer un sacoto cinemático. ¿De acuerdo? Voy a brincar el tema ahí para que vean ustedes y observen cómo se representa el modelo dinámico. Un modelo dinámico energético. En la dinámica se manejan al menos dos aspectos muy principales. De Newton y de Lagrange. Nosotros nos vamos a pegar al modelo de Lagrange. ¿Por qué razón? Porque es un método que toma como base energía de disipación. En el caso de Newton no lo hace. Ventajas y desventajas. El de Newton puede ser un método compacto para ser aplicable en la parte de programación. Sin embargo, carece de algunos elementos que pueden modelarse en forma más real al sistema físico. En Lagrange es un método un poquito más extenso, pero tiene mejores características de representación, ya que es un análisis de equilibrio energético. Entonces, para esto necesitamos recordar dos cosas. ¿Cuáles? Bueno, que hablamos de parámetros generales. Coordenadas generalizadas. Desde aquí hablamos en dos términos. Si es un sistema de acuerdo al par cinemático, puede ser rotacional o prismático. Así que hablamos de una variable angular o de una variable de desplazamiento. Para no caer en un esquema en particular, hablamos entonces de coordenadas generalizadas de posición. De coordenadas generalizadas de velocidad. De coordenadas generalizadas de aceleración. Y por ende, vamos a hablar de coordenadas generalizadas de fuerza. El modelo de Lagrange se obtiene a través de una metodología que implica tener multiplicadores. Y estos multiplicadores da por ende una fórmula que se aplica para todo sistema mecánico.
tenemos en todo sistema dinámico, de acuerdo a la segunda ley de Newton, expresamos un sistema masa, resorte, amortiguador. Así que tenemos la masa y la aceleración. Aquí va a representarse el amortiguamiento y aquí la rigidez del sistema. Como estamos hablando de que va a expresarse a través de su metodología como ecuación de Lagrange, entonces hablamos de una ecuación que se llama lagrangiana. Lagrangiana. Esta determina el equilibrio entre la energía cinética y la potencial, como una diferencia. Es decir, el sistema contempla cierta cantidad de energía cinética concentrada y por lo tanto una energía cinética potencial en equilibrio. Si el sistema tiene una energía potencial, la cual hace que dinámicamente fluya el sistema, entonces esta se contrarresta y se equilibra con la cinética. Entonces la potencial se transforma en cinética y viceversa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la energía cinética la conocemos bien. Un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado. Cuando se trata de sistemas lineales. Pero estamos hablando de que contemplamos pares cinemáticos como coordenadas generalizadas, angulares o de desplazamiento. Si quiero aquí involucrar un sistema en el cual tiene características rotacionales, entonces debo contemplar el segundo esquema. Un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. La energía potencial. Masa, gravedad y altura. Lo que implica entonces que al construir la energía como una ecuación equilibrada entre la cinética y la potencial llamada lagrangiano, entonces voy a determinar las fuerzas generalizadas, ya sea los torques que requiero para mover cada par cinemático o para poder desplazar con fuerzas lineales. ¿Preguntas? Ok. Esta es la síntesis de la dinámica de Lagrange. ¿Cómo lo aplico en términos de robótica? Bueno, como ya sabemos, requerimos siempre de un ejemplo. ¿Estamos bien? Copien, por favor. Para el modelo. Modelo de Q igual a, bueno, toda esa parte, ¿le quité la T por algún motivo? Sí, para hacerlo más compacto. ¿Por qué? Porque sabemos que si la posición no tiene un dominio con respecto a función de tiempo, no voy a poder encontrar la velocidad. Y a su vez, si la velocidad no hay una razón de cambio, no encuentro la aceleración. Y así respectivamente. Entonces, la energía de coordenada generalizada de fuerzas también depende del tiempo. Si observas aquí, tenemos dos diferentes representaciones de las diferenciales. ¿Sí? ¿Esta cómo la consideramos? Una parcial. Y esta, una ordinaria. ¿De acuerdo? E incluso involucra ambas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si aquí en la energía cinética depende de la velocidad lineal al cuadrado, significa que hay una razón de cambio posible. Si aquí la posición la digo con respecto al tiempo, ¿qué voy a encontrar? Aceleraciones. Y si está afectado por la masa, masa por aceleración. ¿Vamos bien? Aquí, la altura es una referencia. Sin embargo, la parcial, cuando es respecto a una variable que no es dependiente del tiempo, entonces me habla de una trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, entonces ese cambio de posiciones en función del tiempo me va a dar a su vez velocidades, en cuyo caso estamos hablando de fuerzas que van a estar combinándose como Coriolis y centrífugas. En el último término no debería sacar la aceleración o del azul. ¿Aquí? No. Ah, ¿en qué sentido? En el último término es que puso Es que puso doble velocidad.
Ah, claro, porque esta es el lagrangiano, la ecuación lagrangiana. Esta es una R, ¿sí? No es la misma ecuación. La ecuación R significa que voy a disipar energía de alguna forma. ¿Qué sucede cuando existe esta fricción? Pérdida de potencia, ¿no? Pérdida de calor. Esa energía es una transformación que se también traduce en potencia o que requiere mayor potencia. Sin embargo, es temporal, no es permanente. Así que se le llama energía de disipación de Rayleigh. La energía de disipación de Rayleigh la puedo calcular como un medio de la sumatoria de los coeficientes de fricción de los elementos por las velocidades angulares. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba la ecuación, profe? De Rayleigh. ¿Sí? Ahora fíjense, esta generalización es porque todo el sistema voy a encontrar todos los coeficientes de fricción. Sin embargo, en esta ecuación en particular, voy a concentrar todos los elementos del coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Pero como aquí estamos derivando con respecto a la variable velocidad, entonces voy reduciendo los términos con base al eslabón que estoy analizando. ¿Vamos bien? Ok. ¿Me dicen cuando puedo borrar? Ahora, tomen en cuenta que esta ecuación es la ecuación más compacta y básica que voy a analizar. ¿En qué lo puedo aplicar? En todo sistema. Si yo quiero representar un robot, lo voy a utilizar con esta dinámica. Si quiero utilizar un periodo invertido, lo voy a utilizar con esta dinámica. Normalmente todos los sistemas de control se aplican con este tipo de dinámica, porque es un equilibrio energético. Cuando aquí cambia el signo, deja de llamarse lagrangiano y se traduce en hamiltoniano. ¿De acuerdo? Pero eso más para las cuestiones de leyes de control, que en el momento todavía no vamos a eliminar. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Ya la tienen bien aterrizada la ecuación? ¿Sí? Recuerden que solamente es un formulazo generalizado. ¿Qué tenemos aquí? Pues, ¿qué tenemos aquí? Una relación, ¿sí?, de la energía aquí equilibrada que vamos a tener que resolver. ¿De acuerdo? Y aquí voy a encontrar esa relación de masa por aceleración. Aquí algunas velocidades y algunos valores de rigidez en el sistema. De acá, la disipación de esa energía. Normalmente siempre son amortiguaciones o disipaciones por fricción. ¿Preguntas? ¿Qué es lo que debo recordar quizá? O sea, nuevo para mí. Nada más esta ecuación. ¿Por qué? Bueno, la energía cinética la conozco. La energía diferencial la conozco. La energía de disipación de Rayleigh es algo que estoy aprendiendo. ¿Vamos bien? Y de aquí ya sé que la construcción del lagrangiano es la diferencia entre la cinética menos la potencial. Por lo tanto, al llamarse lagrangiano, encontramos su desarrollo en su dinámica. ¿Preguntas? ¿No? ¿Puedo borrar? Fíjense y pongan mucha atención, por favor. Como siempre, vamos a analizar el sistema más sencillo, que va a ser el de 2 grados de libertad. ¿De acuerdo?
como un modelo completo, en este caso, las coordenadas del centro de masa, en este robot, lo voy a dejar hasta el final. ¿Por qué razón? Porque es el sistema completo. Si lo relaciono a la mitad, obviamente voy a multiplicar por la mitad. Si lo relaciono más cerca del momento de giro, entonces va a cambiar. Pero en sí, el elemento más completo sería hasta el final del elemento. Y no vamos a analizar un sistema de cuerpo rígido conocido, sino un sistema en el cual solamente tengo dos elementos. Dos eslabones, ¿de acuerdo? Ya sé que la distribución de masa no es en una geometría conocida, sino que toda la voy a concentrar hasta el final. En diseño de manipuladores, ¿dónde sería la forma más correcta de concentrar este centro de masa? A la mitad del brazo, puede ser. Si hablamos de un vehículo, ¿dónde estaría ese centro de masa? En un carro. En el centro. ¿En el centro? No, como por el motor, ¿no? Bueno, por la parte donde se concentra más peso. Como 3/4. Para Como que 3/4 de la longitud del carro. En la primera llanta. el motor Ahí está el ¿no? motor. Bueno, ¿por qué los vehículos se deslizan cuando giran en una curva cerrada? Por la fricción, por la falta de fricción en las llantas. O sea, si tengo fricción ya no se desliza, aunque tenga una alta aceleración. ¿Por falta de qué? ¿No? Porque la fuerza de aceleración es más grande que la de fricción. ¿Y eso qué produce? Que se derrape. Bueno, recuerden que para diseñar vehículos el centro de masa siempre se pone más cerca del suelo. Ahora sí se acordaron, ¿verdad? Lo mismo en robótica. Si yo pongo aquí la masa al elemento final, la concentración de esfuerzos va a ser mucho mayor cuando existe este radio del giro. ¿Qué me conviene? Bueno, que esté concentrada lo más cercano posible a donde está el giro del momento de inercia. ¿De acuerdo? Por eso ustedes observan que los robots no tienen eslabones totalmente con perfiles conocidos, ya sea rectangulares o cilíndricos, de manera homogénea. ¿Cómo son? No, es que tienen forma. Realmente son más gruesos a la base de tu brazo, tanto Entonces no tienen geometrías conocidas, son asimétricas. Y son más robustos en la parte en donde están anclados los actuadores, porque tratan de pegar más este centro de masas a donde va a girar. De hecho tienen contrapesos, ¿no? En algunos casos por la cuestión de diseño. O si no, luego el motor, o sea, el motor funciona como contrapesos también, ¿no? También en algunos casos, pero eso no se analizaba. Si ustedes observan, los primeros manipuladores no se tenían ni idea. Tenían contrapesos o incluso resortes que ayudaban a poner en un punto de equilibrio el sistema. Entonces, en la actualidad ya no es así. Ya la mayor parte del centro de masa está en donde hace el giro, donde está el actuador. Y eso hace que sean más esbeltos a lo largo de su articulación. ¿Estamos bien? Ok. Si es este punto, tenemos entonces masa 1, masa 2. ¿Vamos bien? El eslabón obviamente va a generarse a través de una longitud 1 y una longitud 2. ¿Qué estamos observando? Un desplazamiento angular de Q1 de Q2, que son las coordenadas canalizadas de movimiento o de posición. En este caso corresponde al ser de rotación angulares. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Estas masas van a generar
velocidades. ¿De acuerdo? Pero ya tengo movimientos relativos. Entonces, este es el sistema 1 en razón al movimiento 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Las velocidades son 90 grados a partir de las longitudes. Las velocidades Digo, son... 45. Perpendicular. Sí, porque acuérdate que la trayectoria es circular. Entonces, por lo tanto, es tangencial a esa trayectoria. ¿Vamos bien? Esta, bueno, en este caso, la velocidad lineal, no tengo problemas. ¿Por qué razón? Porque es una velocidad resultante absoluta con respecto al sistema de referencia. Sin embargo, con respecto al sistema anterior, sí tengo un problema. ¿Por qué razón? ¿No hay sistema? ¿Cómo? Bueno, yo No, entendí sí hay la- sistema. Esta resultante de la velocidad lineal se dice que es absoluta porque tiene una relación directa al vínculo que es mi sistema de referencia. Pero el segundo sistema no lo es. ¿Por qué? Depende de la anterior velocidad. Porque tiene una situación relativa. Por lo tanto, es una velocidad relativa. ¿De acuerdo? Lo que significa que es del sistema 2 al sistema 1. ¿Y yo qué debo encontrar? Una absoluta. Una que proyecte con respecto al sistema inercial completo. Cuando se aplica la teoría donde es del punto de referencia, o sea, por ejemplo, imaginamos que estamos viendo desde ese punto y también vemos el otro movimiento y lo calculamos en claro que se mueve. Lo proyectamos a través de vectores con una relación de paralelogramos o proyecciones vectores. ¿Sí? ¿Vamos aquí? ¿Todo bien? Ok. Implica que aquí tengamos velocidades angulares. ¿Sí? Y por lo tanto, aceleraciones. ¿Vamos bien? El sistema va a proyectar momento de inercia. Y aparte, va a estar afectado por un sistema externo. ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Cómo aplico la dinámica de Lagrange? A ver, un segundo. Ya tenemos masa, tenemos velocidad y la aceleración. ¿Tendríamos que aplicarlo uno por uno? Uno por uno, porque tengo masas, velocidades, aceleraciones, momento de inercia y velocidades lineales y angulares. Por así decirlo, tendríamos que resolver la velocidad y la aceleración angular y sobre esa volver a aplicar la otra como inferencia o velocidad inicial, pero la velocidad inicial sería en este caso, por ejemplo, 0v1 de la anterior y la siguiente velocidad final sería v2, ¿no? Tendría que buscar esa resultante, porque si hago la proyección de este vector, ¿ok? Sí, déjenme copiar. Ahora, tengo una fórmula general. ¿Cuál es? ¿Perdón? Tengo una fórmula general. ¿Qué se me está olvidando aquí? De un medio de... ¿Qué es eso? Ah, los coeficientes de... Un coeficiente de fricción en el cual está vinculado entre el elemento que está girando y el elemento que está fijo. Un coeficiente de fricción del segundo elemento, que es el que está girando, con respecto al primero, que ahora es un fijo, pero son momentos relativos. ¿De
¿Estamos bien? La fórmula general, ¿cuál es? Las fuerzas generalizadas es igual a aquí. Ajá, de la parcial de la americana menos aquí le puse velocidad. Corríjame, por favor. Es posición. Quítenle el esquema de la velocidad, por favor. ¿De acuerdo? Ahora, esa fórmula se tiene que aplicar para cada eslabón, lo que significa que entonces va a tener que iterarse. Sí. No alcanzo a verlo bien. ¿La Q que está dentro del paréntesis está derivada o no? Sí, está derivada parcialmente. Sí, ¿Si tiene puntito arriba? sí, esta Q es Q'. Ah, Es que hace rato lo puse. sí, porque lo puso como posición. Hace Y al rato. revés. No, la que puso la anterior, ¿no? No, es que en Las la puso al primera revés. era posición y las dos las puso como velocidad. Ok. ¿Así? Esta fue la que puse como posición. Ok, entonces aquí corregimos, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿sí es la correcta? Sí. No, pero esta es la correcta. Esta es la correcta, ¿sí? Dijimos que la coordenada generalizada Ya está. depende